La actividad de hoy, el día de hoy, 3 libros sagrados. Seguimos con el curso Principios Metafísicos, que es un curso que trata sobre pequeños, como digamos, tips sobre el estudio metafísico, el estudio espiritual, nuestro aprendizaje para evolucionar en esta vida armoniosamente. Y bueno, esto es el grupo de Metafísica Quebec, Canadá. Nos estamos basando, esta actividad se basa en el libro de Principios Metafísicos. Entonces, la diferencia de las portadas es solamente la editorial, pero es el mismo libro, el contenido es el mismo. Y bueno, nos basamos en este libro para este curso de Principios Metafísicos. Y vamos a leer aquí lo que Rubén Cedeño nos quiere decir. Nadie tiene por qué aceptar o creer lo que otro dice. Todo debe de ser comprobado por la vivencia y la experimentación propia para ver si es verdad, de modo que cada persona se haga responsable de lo que acepta. Cada uno de nosotros es responsable de su vida. Nadie más es responsable de la vida del otro. Una mamá no es responsable de la vida de un hijo, pero sí tiene el servicio de hacer crecer a ese niño para que sea un adulto. Pero una vez que el niño es adulto, es su vida y ya no tiene injerencia sobre él. Hasta a partir de los 21 años, ya ese ser ya es por sí propio. De esta manera, tenemos que entender que todo lo que nosotros aceptamos en nuestra vida va a tener un impacto en ella. Todas esas ideas, todos esos conceptos que nosotros hemos aceptado. Cuando somos niños, pues creemos lo que nos dicen los papás, los maestros o los amiguitos, pero conforme vamos creciendo, tenemos que ir desarrollando nuestro intelecto, tenemos que ir utilizando esa inteligencia interna para decidir qué continuamos aceptando y qué de plano no nos sirve, no nos ayuda a mejorar y que al contrario nos estanca. Y entonces, bueno, pues irlo haciendo a un lado, tener esta inteligencia para decidir lo que sí aceptamos y lo que no. Porque en lo general vivimos sin esta conciencia y entonces aceptamos todo sin saber, sin tener ese conocimiento del impacto que influye en nuestras vidas, que es mucho. Una vez que uno acepta un concepto, pues eso impacta importantemente en nuestra vida y muchas veces no nos deja crecer. Lo que llaman en psicología los complejos. No nos deja y ahí estamos y seguimos y dice, pero es que tengo el complejo y en lugar de querer salir de él, porque no tomas esa conciencia, esa responsabilidad de decir, yo lo acepté, ahora ya no lo quiero, no muchas gracias, ya te di de comer mucho, ya te alimenté con mis pensamientos, con mis emociones, ya no me sirves, ¿qué crees? Y ya deja de ser tu complejo y dejas de molestarte. Por supuesto que requiere un trabajito, no es así tan fácil, ¿no? Connie Méndez nos dice, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar. Así pues, pero hay que seguir estudiando. Y bueno, seguimos en este estudio metafísico, seguimos estudiando la enseñanza que nos lleva a aprender más sobre nosotros, aprender más de cómo salir avante en cada situación en todos los días, qué herramientas, nos da herramientas también para darnos cuenta. Y cuando nos damos cuenta de esos pequeños errorcitos, como les decía hace rato, por ejemplo, complejos, decir, ok, sí, ya me di cuenta que esto me está molestando, que esto es lo que no me deja crecer, lo que no me deja avanzar, lo que no me deja ser feliz. Y entonces lo observas, lo ves tal cual y simple y sencillamente te vas deshaciendo de él, utilizando todas las herramientas que aquí aprendemos. Y en este desarrollo espiritual, en este aprendizaje espiritual, poco a poco los estudiantes del estudio metafísico queremos aprender más. Conforme vamos aprendiendo, lo vamos poniendo en práctica y vemos, wow, esto
espérate, esto es algo increíble y ¿por qué no lo sabía antes? Y entonces empiezas en ese camino, en ese sendero espiritual a seguir aprendiendo. Pero para ello hay que cumplir ciertos requisitos. Queremos ser nosotros las personas que nos hemos dado a la tarea a probarlo, porque hay muchos estudiantes que solamente escuchan, dicen, ay, qué lindo, y ya, pero nunca lo ponen en práctica, nunca lo ponen en práctica. Pero cuando tú decides ponerlo en práctica y dices, no, voy a ver, porque ya no aguanto con esto, voy a ver qué pasa, voy a hacer la oración científica y voy a ver qué pasa, voy a decirle a eso que me molesta, te quito poder, voy a ver qué pasa, le bendigo el bien a esta situación y veo qué pasa. Y entonces cuando ves que algo sucede, dices, ah, carambas, y poco a poco nos vamos adentrando en este estudio, dices, quiero saber más, porque aquí hay algo grande. Y entonces vamos queriendo ahondar en este conocimiento, vamos queriendo saber más, vamos poniendo en práctica aún más y no nos perdemos nuestra charla de metafísica cada semana. Y bueno, aquí vemos qué nos dice. Algunos estudiantes dicen seguir las enseñanzas verdaderas y a los maestros, y otros quieren ser instrumentos de los maestros. Es decir, el estudiante cuando ya ve que esto tiene algo de cierto, que esa persona que me está diciendo esto, cuando lo pongo en práctica sí funciona, entonces quiero aprender más y lo pongo más en práctica y empiezo a solucionar mis situaciones. Y entonces empiezan a seguir y empiezan a querer seguir a los maestros de sabiduría. Pero los maestros solamente son maestros, los maestros están aquí para enseñarnos, no para que nosotros los sigamos o los adoremos. Por supuesto que los amamos y les agradecemos, pero no están ahí pues para que nosotros los adoremos. Jesús, el Maestro Jesús, cuando vino, jamás dijo, vengan, adórenme. Él era judío, él no era cristiano. Vemos por ahí que dicen, ten a Jesús en tu corazón y él te salvará. ¿Y cómo te va a salvar si tú no sigues las enseñanzas que te da? ¿De qué sirve estar conectado a Él y amarlo y adorarlo? Oh, sí, amado Jesús. Si seguimos odiando a todos los demás, si seguimos en el pleito, si seguimos enfrascados en una vida egoísta. Entonces, si Jesús vino a enseñar amor y tú quieres seguir a Jesús, si lo amas y todo, pero no haces lo que Él nos enseñó, pues no hay lógica en ello, ¿comprendes? No hay una lógica de por qué eso te va a salvar. Esa es una ilusión. Seguir por seguir sin hacer nada, pues no soluciona nada. Y así como por el maestro Jesús, hay quienes siguen al maestro Kuthumi, hay quienes les gusta el maestro Serapis Bey, hay quienes siguen al maestro Saint Germain, y así cada quien escoge a sus maestros. Cuando empezamos en este estudio y empezamos a ver la cantidad infinita de maestros de sabiduría que hay, pues a veces se quieren seguir ellos. Cuando hemos descubierto, cuando se descubre todo lo que ellos vinieron a dejar y el portal que se abrió en su momento, todo el mundo se vuelca, muchos se vuelcan a buscar esa fuente original. Ese portal se cerró hace mucho tiempo y entonces se vuelcan a esa situación y quieren ser instrumentos de los maestros. Pero aquí el punto es, el maestro quiere que seas tú su instrumento. ¿Qué has hecho tú para merecer eso? Para ello hay que cumplir ciertos requisitos. Porque imagínate, no sé, un químico que quiera tener como maestro, como coach a un premio Nobel de Química. ¿Tú crees que nada más va a llegar y le va a decir, hola, yo quiero ser su alumno? ¿Tú crees que lo va a aceptar así como así? Por supuesto que no. Para eso tendrá que cumplir ciertos requisitos. Y en primera, pues demostrar que sabe de lo que está hablando, demostrar que tiene ganas de hacer las cosas, demostrar tantas cosas. Entonces, si cumple esos requisitos, ese profesor, ese doctor en ciencias le dirá, bueno, sí, ven a colaborar conmigo. Pero si es cualquiera, pues obviamente que no. Por supuesto que no.
Y bueno, en este camino de la vida nos vemos envueltos en situaciones que nos mantienen en este círculo vicioso, en este círculo donde estamos en la lucha todo el tiempo, en la lucha por sobrevivir, en la lucha por seguir felices, en la lucha buscando la felicidad, buscando la tranquilidad. Y estamos enredados en cosas, creyéndonos en esas ilusiones que tenemos en la vida. Cuando empezamos en este estudio, una de las situaciones que aprendemos más es tratar de alejarnos de lo que creemos que es la realidad, ver las cosas como son, porque lo que hasta ahorita hemos creído que es la realidad, cuando empezamos este estudio nos damos cuenta que no es así. Y como dicen en Oriente, ese es el velo del Maya, es decir, son ilusiones. Lo que esté sucediendo son ilusiones. ¿Y por qué son ilusiones? Porque no son verdades. Y no son verdades porque no son eternas. Y entonces nosotros nos enfrascamos en esas situaciones. Un ejemplo clásico, podemos decir, en el trabajo siempre llegas y siempre te va a decir alguien, fulanito, o va a haber alguien que hable mal de fulanito que tú todavía no lo conoces y te diga, es que es esto, 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 o fulanita. Y entonces ya te metió una idea de ese fulanito. Y cuando tú ves, digamos que te diga que es un flojo, es un chismoso, ten cuidado, si te quiere pedir prestado. Y entonces cuando tú te topas con esa persona y empiezas a hablar con ella y te empiezas a ser muy amigable, tú ya tienes una imagen de esa persona. Pero eso no significa que esa persona vaya a ser igual contigo o que tu relación vaya a ser la misma que con los demás, o peor aún, que sea cierto lo que te hayan dicho. Entonces, hay que tener muy bien en cuenta eh, el discernimiento para entender la verdad de la mentira. Y también es una mentira desde el punto de vista que nosotros aprendemos a ver la esencia de la persona y no a la personalidad. Todas las personalidades son ilusiones, incluyendo la de nosotros mismos o primero la de nosotros mismos. Tú no eres eso que ves en el espejo. Tú eres más allá que eso. Cada uno de nosotros somos más allá. Somos perfectos en esencia. Entonces, el salirnos de este círculo vicioso, eso es lo que es una de las enseñanzas que los maestros nos quieren hacer entender. Porque una vez que nosotros dejamos de ver, de darle poder a esas ilusiones, a esas imágenes mentales, entonces nos podemos centrar en la verdad, en nuestro propio ser. Y entonces empezar a manifestar desde nuestro propio ser todas las cosas que nosotros necesitemos o queramos. Y aunque la vida nos ponga situaciones, porque todo el tiempo nos está poniendo situaciones para seguir avanzando con el único objetivo de evolucionar, de ser mejores, tú vas así con esas herramientas borrándolos, rompiéndonos, como cuando abres un camino de una brecha en la selva, con el machete vas cortando esos obstáculos que vas teniendo y sin problemas, siempre de manera sencilla y siempre de manera armoniosa. Y bueno, uno de los requisitos que se requiere para ser discípulo de los maestros es haber adquirido por lo menos las 5 iniciaciones mayores otorgadas por el Señor del mundo y por el maestro personal del aspirante. Un proceso consciente. Este es un proceso consciente. Y entonces, hay mucha gente por ahí que dice que habla con los maestros, que la Virgen le habló, que los ángeles le hablan, que Jesús se comunicó, que les habla Dios. Hay en mi búsqueda antes de conocer la metafísica, en esta búsqueda espiritual, me topé con algunas religiones. Dos de ellas decían que bueno, que tenían personas, que las personas que dirigían esas organizaciones espirituales eran
personas que les hablaba Dios y que de ahí surgía su enseñanza y lo que le quería decir la Biblia, etc. Y entonces aquí la pregunta es, ¿Dios nada más les habla a ellos? ¿Dios nada más les habla a unas personas? En realidad nosotros, todo mundo habla con Dios, porque si Dios eres tú mismo, tu parte divina, tu ser perfecto, tu espíritu, entonces a cada uno de nosotros nos habla ese espíritu y cada uno de nosotros recibimos esas ideas divinas, esas ideas de Dios dentro de nosotros. Pero para trabajar con los maestros, para hacer un servicio mundial, tenemos que tener mucha inteligencia en esto. Digamos, vamos a ponernos en el lugar de los maestros. Digamos que tú eres un gran maestro de sabiduría y quieres dar un mensaje a toda la humanidad. No vas a ir a buscar a un Pedro Pérez en un rancho refundido para hablarle y decirle, oye Pedrito, fíjate que le puedes decir a todo el mundo esto. O utilizarías una persona que tenga un impacto sobre la humanidad, un presidente de algún país, una persona en las Naciones Unidas, una persona en algo que tenga impacto. Entonces, por supuesto que no irías con el que está allá en un pueblo refundido, esperar a ver a qué horas le hacen caso, ¿verdad? Por supuesto que no. Ahora ponte en el lugar. Ahora los maestros nunca van a contactar a alguien que va a decir, yo tengo contacto con tal maestro. Porque las personas cuando dicen, yo tengo contacto con un maestro de sabiduría y dice esto y esto y esto, imagínate, ¿qué dirían? Pues está loco, ya lo perdimos, definitivamente lo que dice pues no tendría sentido. Las personas inteligentes, las personas estudiadas, las personas van a decir, no, sí de plano ya se voló la barda, está loco. Entonces, las personas que realmente llegan a tener un contacto con algún maestro no lo dicen. Y eso se sabe después, o eso se sabe por otros medios. Pero las personas como tal que sí tienen contacto con los maestros de sabiduría, nunca lo dirán. Porque ese es uno de los requisitos. El hecho de decirlo, ya tiene un egoísmo dentro. Y cuando una persona expresa tener algún contacto con un ser de luz, es porque busca reconocimiento, es porque busca tener un control sobre las personas, que le den dinero. Ha habido gente que dicen, a mí me habla Dios y denme sus casas y denme esto o hacer cosas. Por supuesto que no. Entonces, hay que tener mucho entendimiento, mucho discernimiento, mucha inteligencia en estas cosas. Y bueno, vamos a ver 3 libros. El día de hoy vamos a ver 3 libros de oro que pertenecen al libro de los preceptos de oro, que es una recopilación de 90 tratados de diferentes épocas, incluso desde antes y después de la aparición del budismo. Y el budismo ya tiene, o el Buddha-dharma, como realmente es su nombre, tiene mucho antes de que el Maestro Jesús. Y estos libros son dados por la jerarquía espiritual, son dados al mundo para que nosotros aprendamos cómo hacer para manifestar, para ser nuestro propio ser, para manifestar nuestro propio ser, para ese reconocimiento interior. Porque al tener ese reconocimiento interior, al dejar que actúe nuestro propio ser, que es perfección, adivina qué, pues nos volvemos perfectos, nos volvemos como Jesús igualito o mejores. Y eso, imagínate que todo el mundo fuera como Jesús. ¿Cómo sería este mundo? Como si todo el mundo fuera como el Maestro Jesús. Sería un mundo perfecto, sería el mundo ideal. Y es a eso a lo que aspiramos y es ese el objetivo, el plan divino de este planeta Tierra. Entonces, el primer libro que vamos a estudiar hoy, que vamos a ver, se llama A los pies del Maestro.
Y este libro es para facilitar el proceso de ascensión y el logro de las iniciaciones. Y como les decía, pertenece al libro de los preceptos de oro. De hecho, los 3 libros que veremos hoy pertenece a ese libro de los preceptos de oro. Este libro, A los pies del maestro, es dictado por el maestro Kuthumi Ajito Krishnamurti, que aquí ven. Si ustedes buscan, porque yo espero que busquen siempre, que cuando yo les diga algo, miren, tal maestro, tal persona, esta situación de tal lado, que ustedes busquen y vean que lo que estamos diciendo aquí es lo que es. Y entonces, si ustedes buscan a Jiddu Krishnamurti, verán aún videos de él que fueron grabados, donde este maestro da su enseñanza. Y bueno, pues este libro es dictado por el maestro Kuthumi Jiddu Krishnamurti. Él jamás dijo, a mí me habla el maestro, a mí esto, el otro. Incluso alguna vez, como él lo publicó, como él lo sacó a la luz, alguien le preguntó y le dijo, oye, alguien le dijo, ¿me puedes autografiar este libro tuyo? Y él dijo, no, ese libro no es mío. Yo no sé de qué me hablas. Porque cuando el libro sale, como vemos en la anterior, está firmado por él. Entonces, porque él lo publicó, pero él no es la fuente de ese libro. De quien es el libro, ahora sí que el copyright es de el maestro Kuthumi. Y vamos a ver algunos fragmentos de este libro. Solo algunos de estos preceptos dentro de este libro. Y el primero es, el maestro enseña que ninguna importancia tiene para el hombre lo que viene del exterior. Tristezas, dificultades, enfermedades, pérdidas. Todas estas cosas han de ser consideradas por él como nada y no permitirá que perturbe la calma de su mente. Está hablando de un control mental, de un control emocional. Está hablando sobre todo de mantenerse, como les decía hace rato, ver estas situaciones como pasajeras, como el maya. Por supuesto que muchas veces tenemos tristezas, dificultades, enfermedades por parte de la vida. Y no estoy hablando de cosas graves, no estoy hablando de accidentes graves o de enfermedades graves. Estoy hablando de situaciones normales. ¿Y por qué te digo, bueno, si ocurren cosas más graves, bueno, sabemos que esas ocurren sea por karma o por mentalismo, porque los aceptamos. Alguien dice, ay, fíjate que a fulano tuvo un accidente y el otro dice, ay, nanita, qué cosa, y ya lo aceptó. Y entonces depende qué tanto aceptas esta energía que se te manifiesta. Entonces, entender siempre que en este entendimiento que todas estas dificultades que pudiéramos tener en la vida son nada, son imágenes mentales nada más, imágenes de la vida, pero van a pasar. Es decir, un ejemplo fácil, alguien lo corren del trabajo, a Juanita la corren del trabajo, y Juanita tiene de dos. O decir, gracias Padre porque me va a venir un trabajo mejor. Bendigo el bien en esta situación y va. Y se pone a encontrar otro empleo. O se pone en esa lucha de no, pero ¿por qué es que ese tal jefe que me hizo esto y era un no sé qué y era... Hay de esas dos. Y entonces aquí es como dice este precepto, el maestro enseña que no hay que clavarse en esas ondas negativas. Tú a lo que vas, sabes que eso existe, que eso te sucedió y entonces vas a decir, bueno, algo bueno me va a ocurrir, pero con ese control de uno mismo para decir algo bueno me va a ocurrir y así va a ocurrir. El segundo precepto o el segundo fragmento sería, emplea diariamente el poder de tu pensamiento en propósitos benéficos, sé una fuerza en pro de la evolución. Cada vez que nosotros pensamos
el bien, sentimos bien, estamos felices, estamos contentos. Tu felicidad irradia felicidad hacia todos los que nos rodean. Ejemplo, unos novios. Piensa en unos novios. ¿Cómo andan los novios? Ay, así no. Imagínate, se suben al autobús y los novios irradian amor y hasta todo el mundo los ve así como de, ¿no? Hasta ponemos nuestra carita así ay, que están tan así, tan enamorados y tan así. Y uno dice, ay, porque irradian, porque eso, todo lo que nuestros pensamientos y sentimientos los irradiamos. Y aquí el importante es irradiar el bien, el amor, la salud. Por eso esas personas que se visten bonito, que están bien pintados, bueno, mujeres bien maquilladas, hombres bien guapos, bien arreglados, esas personas irradian eso. Y por eso cuando están bien vestidos y todos muy, muy bellos, por eso se les abren las puertas. ¿Por qué? Porque están irradiando bien. Contrario a alguien que esté chamagoso, apestoso, greñudo, en pants, por supuesto que no es la misma radiación. Pero cuando alguien tiene eso, es mantenernos en esa radiación del bien. En lugar de estar enojados, chocosos, quejumbrones, es apartarnos de ello. Y, como dice aquí, ser una fuerza en pro de la evolución. Y la tercera, para muchas personas, la cosa más difícil del mundo es ocuparse de sus propios asuntos, pero eso es lo que deben de hacer. El que esté libre de pecado, que arroje su primera piedra. Híjole, está cañón esto, ¿verdad? Sí, es bien difícil ocuparnos de nuestros propios asuntos, pero hay que mantenernos en tratar de ocuparnos sobre nuestros propios asuntos. Como decía Connie Méndez, yo no tengo tiempo para estar oyendo chismes, porque estoy muy ocupada tratándome de mejorar a mí misma. Y entonces eso es lo que nosotros nos deberíamos enfocar, en ser mejores. Y ya oíste, porque pues yo sé, ¿verdad? Como les digo, el que esté libre de pecado, el que arroje la primera piedra, pero sí nos gusta el chisme, sí me gusta. Bueno, no me gusta, pero me entretiene. No me gusta, pero a ver, cuéntenme qué pasó. Entonces, tratar de estar, alejarse lo menos posible. Y cuando ellos que estén hablando de alguien, y sobre todo si también tú opinas lo mismo, cállate la mente, cállate las orejas y cállate la boca. Tratar de hacerlo. En la primera, a los pies del maestro nos enseña más la primera iniciación. Habla sobre la primera iniciación, es para desarrollar la primera iniciación, como veíamos hace rato, para ser un adepto de un maestro, tendremos al menos que haber cumplido las primeras 5 iniciaciones del rey, del Señor del mundo. Y en la primera iniciación, este libro de A los pies del maestro nos ayuda a cumplir con la primera iniciación, a lograr la primera iniciación. Y la primera iniciación se logra con el dominio del cuerpo físico, es decir, mantener un cuerpo bello, hermoso, sano, mantener en el plano físico un control. Empezar a tener control sobre nuestro plano físico, que lo que hay a tu alrededor no te dañe, que el tráfico no te tumbe tu paz, no te desestabilice, que lo que es el plano físico, tener ese control, esa maestría. Mea culpa, yo sé, es un trabajito muy grande que hay que hacer, porque cuando se te mete uno, como esta mañana, ¿verdad? Pues sí da coraje. Ya después digo, ay, bueno, ya. A ver, como si de veras, a ver, digamos, y lo digo por experiencia propia, ya se te metió, ¿ya qué? ¿Ya qué ganas a ver, qué ganas, Andy Lucita? Yo me pregunto, con enojarte, con pitarle. Si ya se metió, no pasa nada, un segundo. Qué más puede pasar?
pero uno tiene que tener ese dominio del plano físico para, pues para ir desarrollando, para ir evolucionando. De tal manera que tú cuando conduzcas, no importa quién se meta, tú siempre llegas a tiempo. Ese es parte de ese control. No importa si se te metió uno, si se te metió dos. Cuando uno tiene ese control, uno siempre llega a tiempo. Entonces, pues, ¿para qué te peleas si no hay un impacto negativo en tu vida, ¿no? Pero bueno, estamos en ese trabajito constante. Gracias, Padre. Vamos a decir gracias, Padre, porque yo siempre llego temprano a mi destino. Y siempre, siempre, siempre. Cuando tú decretas eso siempre, gracias, Padre, porque siempre sucede. Cuando acuérdate que por ley de ¿cuál, ¿cuál era? Cuando ya tenemos algo en nuestro haber, en nuestra conciencia, ya no lo podemos perder. El derecho de conciencia, por ley del derecho de conciencia, cuando tú ya logras algo, ya no lo puedes perder, ni te lo pueden quitar. Entonces, cuando tú ya has decretado muchas veces que llegas temprano al trabajo y llegas temprano, y todos los días decreto y llego temprano al trabajo y en todas las mañanas en tus decretos de la mañana, dirigiendo todo tu día, decretas yo voy a llegar en el nombre de mi magna presencia, yo soy, haces todo tu decreto y dices, y llego temprano a mi trabajo. Y pase lo que pase, pasen los saltos, se te metan, tú te mantienes en esa paz y llegas temprano al trabajo. Recuerda que si te enojas y dices, no, ya no voy a llegar, ya no llegas, tienes que calmarte. Porque además, entre más tarde salgas, va a haber el camión que se te cruza, te van a pasar todos los saltos y etcétera. Y aquí hay que tener un control y decir, no, yo decreté que llego temprano. Gracias, Padre. Y si no dices, le quito poder cuando te enojas y vas a ver que llegas temprano. Y cuando lo logras, vas a llegar siempre temprano. Por supuesto, hay que salir a tiempo, ¿cierto? Pero siempre decretar que llegas temprano para que cuando ocurra algo, tú sabes que vas a llegar temprano. Tú dices, envuelves en llama violeta y dices, yo siempre llego temprano, gracias. Y eso ya lo tienes en tu conciencia y siempre pasa. Doy gracias porque así es. Vivir pruebas intensas da humildad, compasión, tolerancia y soporte en la convivencia con los demás seres humanos. Este precepto es muy importante porque a veces creemos, a veces desgraciadamente tenemos que vivir cosas difíciles para ser humildes, para tener compasión y tolerancia. Una persona que se sienta la última Coca-Cola del desierto y que se crea mucho, o no le ha sufrido o no ha aprendido. ¿Por qué tendríamos entonces que tener que sufrir cosas terribles para ser humildes, para ser tolerantes, para convivir en perfección, para obtener una diplomacia con todas nuestras personalidades que nos rodean? Entonces, hay un dicho que dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Tendremos que pasar por situaciones graves. La mitad de los estudiantes de metafísica hemos pasado por cosas terribles. Si nosotros, una vez que ya pasamos la otra mitad, bueno, gracias Padre porque encontraron la enseñanza antes de que eso sucediera. Pero cuando nos ha sucedido cosas así, decimos, si nosotros hubiéramos tenido a la mano esta enseñanza, no me hubiese ocurrido esto que sufrí. Pero muchas veces a lo mejor tenemos a la puerta la enseñanza y no la queremos ver y no la vemos y nos acercamos a ella cuando ya hemos pasado por algo muy terrible y hemos sufrido. Cuando pudimos haber economizado ese sufrimiento. Pero bueno, así es. El maestro Kuthumi dice, no pasa nada, porque siempre tenemos a la puerta, si has pedido tener acceso a la enseñanza, algo que me guíe, algo que me lleve a la realización de mi vida, algo que me lleve a ser feliz, si lo has solicitado, se te pone enfrente esta oportunidad para aprender. Y si no la tomas, el maestro Kuthumi dice, no pasa nada.
en 15 vidas más tendrás otra oportunidad. Así es de que si tú estás por primera vez escuchando esta enseñanza, pues de ti depende si sigues estudiando o si la dejas pasar. La recompensa no tarda en llegar cuando se hace lo justo, bueno y sabio. ¿Y qué es lo justo? ¿Qué es lo bueno? ¿Y qué es lo sabio? Bueno, lo bueno sabemos qué es lo bueno, lo sabio sabemos qué es lo sabio. ¿Y qué es lo justo? ¿Qué significa cuando Jesús habla de justicia? La justicia del Padre. La justicia es el bien, es hacer todo lo que está en el lado correcto. Eso es lo justo. No importa que esté de este lado, es lo justo, hay que hacer lo correcto. Por supuesto que 5 minutitos más, 5 minutitos más, pero lo correcto es levantarse a la hora que suena el reloj, o a la hora que lo pusiste, o a la hora que te tienes que levantar. Lo correcto sería sí que si ya planeaste que tal día vas a hacer determinada cosa, hacerla. Si ya estás empezando a estudiar esta enseñanza, pues tratar de tener una observación objetiva y tratar de siempre tener un pensamiento positivo, tratar de pensar mal de las personas y tratar de seguir haciendo tu asunto metafísico para superar esa situación. Y acuérdate, no negar nunca, cuando has hecho un decreto positivo, nunca lo niegues después, porque lo último que queda grabado es lo último que dices. Si ya decretaste, voy a ir a esta entrevista y me va a ir muy bien, pero si no me va bien es porque la vida no quiere. No, no, no. Pues ya decretaste que te va a ir bien. Así déjalo. Porque entonces ya no te va a ir bien porque lo último que decretas es, bueno, pero si no me va bien la vida es porque la vida no quiere. No, tú ya decretaste que te va a ir bien y punto. Tú haces lo que tienes que hacer. Y tú sabes que si por algo no salió, es porque no, pero no lo piensas. Tú dices, este me va a salir bien. Lo que se ve positivo en la vida de alguien es porque ha pagado el precio. Es muy importante entender que si estamos viendo que a alguien le va bien, no es que tenga suerte, es que ha pagado el precio de ello. Es que en su vida anterior quizá, a lo mejor dices, bueno, pero es que es un talega, si siempre le va re bien, se gana todos los premios, siempre que hay intercambio de regalos le dan el mejor, siempre pues ha pagado el precio, a lo mejor se mantiene en paz siempre. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué ha hecho esa persona, por eso no podemos juzgar. Entonces tú no sabes si él simple y sencillamente se deja guiar por la vida y se pone así suavecito y la vida lo lleva bien. O si ya ha pagado el precio, si en su otra vida hizo grandes cosas. Eso no lo sabemos. O tú no sabes si hace un trabajito metafísico. ¿Qué tal si es estudiante de la enseñanza metafísica y hace sus decretos y dirige su día? Eso no lo sabemos. Por eso, calladitos nos vemos más bonitos. Hay que aprender nada más. Y bueno, pues ahora vamos a ver el segundo libro, que es La voz del silencio, firmado por Elena Petrovna Blavatsky. Y bueno, los preceptos para este libro nos da los preceptos para la segunda iniciación y se asocia con el bautismo en la vida de Jesús. El primero, a los pies del maestro, son los preceptos para la primera iniciación y se asocia con el nacimiento del maestro Jesús. Que es el segundo, con el bautismo de la vida del maestro Jesús. Y está escrito en muchas palabras, en sánscrito, en tibetano y en algunas en chino. Este libro fue dictado por el maestro el tibetano, así le llaman, así es su nombre de cariño, el tibetano, porque es el maestro del Tíbet, es el maestro de todos los lamas del Tíbet. Pero su nombre es el maestro Yual Kul y se lo dictó a Elena Petrovna Blavatsky, que la tenemos aquí. Por ahí andan fotos de ella
con el maestro Saint Germain, con el maestro Kuthumi, con el maestro en Moria. Allí en una, pues no sé, ahí andan las fotos de ella y bueno, pues pueden aprender sobre ello. Y bueno, en este libro, en lo que es la segunda iniciación, determina el control absoluto sobre la vida astral. Recuerdan que es la vida astral, la vida de las emociones, la vida de los sentimientos, ese plano emocional. Es un plano. El bajo astral es el emocional inferior y el mental inferior. Son todos esos que le llaman también en las religiones los demonios. Son esos pensamientos y sentimientos negativos que nos atormentan. Los complejos, los miedos, toda esa negatividad, toda esa inseguridad, todo eso que nos creímos y que no es cierto, de eres burro, de nunca te sale nada bien, eres esto, es el otro, tú cállate, tú no sabes, cosas que desde chiquitos empezamos a oír y que nos clavaron, pero ahora somos adultos y ahora tenemos la capacidad de decir, no quiero esto. No importa cuántas veces me las dijo mi papá o mi mamá, que era un soquete, no, no lo quiero, no lo necesito. Ahora quiero ser esto y te pones en eso lo que realmente quieres, tomar el control de nuestra vida. Y a ese sentimiento que cuando venga, no lo dejes pasar. No es fácil, pero tratar de quitarle poder. Dile, te quito poder, te quito poder, te quito poder. Y le quitas poder cuantas veces sean necesarios. Y recuerda que va a venir. Ya lo vimos en la charla de los 7 cuerpos, en el cuerpo emocional. Esas emociones van a venir porque nosotros las alimentamos y no quieren morir. Si dejas de alimentarla, va a morir, va a desaparecer y no quiere morir. Esos los pensamientos, los sentimientos son como cosas, pero en su plano. Entonces ellos se van a mantener allí, aferrados a ti. Es como el deseo del alcohol. Es estar rodeado de ese deseo del mundo bajo, del bajo astral, que nos está diciendo, sí, tómale otro poquito, se siente rico, el otro, el que fuma, es lo mismo. Hasta que tú no le vas quitando poder a eso, eso no se va a ir. Y cuando le empiezas a quitar poder, él se va a resistir y va a querer seguir, pero tú tienes el mando y el comando. Y si tú no, porque nuestra personalidad no es nada, si tú no puedes, adivina quién sí puede. Tu presencia yo soy, tu Cristo. Y tú desde allí comandas. Por eso los metafísicos no pedimos, no rogamos. Desde allí nos vamos a esa conciencia del ser divino y desde allí decretamos nuestro bien. Vamos a ver algunos preceptos que dice. Discípulo, largo y laborioso es el camino que tienes ante ti. Un solo pensamiento que acerca del pasado que dejaste detrás de ti. Te arrastra hasta el fondo y tendrás que emprender de nuevo la subida. Mata en ti mismo mata en ti mismo el recuerdo de pasadas experiencias. No mires atrás o estarás perdido. Entonces dice que es largo y laborioso el camino que tenemos ante nosotros, porque solamente un pensamiento nos va a llevar a ese momento de sufrimiento. Yo he visto en los videos, a veces en YouTube, cosas que veo de algunas psicólogas que van a algunos programas con algunas personas que están haciendo un programa de televisión y habla sobre dolores pasados, dolores de niños y se ponen todos a llorar porque todos tienen algo que sufrieron y todo. Todos tenemos algo por lo que sufrimos. Todos en algún momento tenemos algo. Pero como estudiantes de la enseñanza primordial, aprendemos cómo solucionar esto. Y aprendemos a quitarle poder a esas situaciones. Y hay algo muy cierto que pasa cuando tienes ese sufrimiento o cuando tienes una depresión. La culpa. La culpa que no te deja
o el regresar a eso, ese pensamiento que te regresa a ese evento. Y te regresa y a veces en esta vida tenemos momentos de felicidad y regresa ese pensamiento y tú te estás riendo y feliz y regresa ese pensamiento y te dice, tú no mereces ser feliz porque te pasó esto, esto y esto. Y entonces ese pensamiento, como aquí dice, te regresa, te vuelve a sumir en ese abismo. Y dices, sí es cierto, y vuelves a ser triste. Y entonces te vuelves a embarañar y a dar vueltas en ese plano astral de dolor, de sufrimiento. Y entonces la vida te vuelve a sacar porque tu ser te quiere sacar de allí y vuelves a tener otro momento de felicidad y te ríes y vuelve ese y te dice, tú no mereces estar riéndote, tú no mereces ser feliz porque pasó esto. Recuerda, te pasó esto, esto y esto. Y ahí vuelves otra vez, hasta que tú no le dices a ese pensamiento, no, ya no quiero más esto, pero es una decisión propia. Y entonces, ¿qué hacen los psicólogos? Te hacen hacer frente a eso que te sucedió y a que te revuelques nuevamente en eso para que luches con ello y puedas salir avante. En metafísica aprendemos lo contrario. Viene a ti y no luchas. Simple y sencillamente lo ves cara a cara y le dices, no, ya no quiero tenerte más a mi lado, te quito poder. Y utilizas la llama violeta y si utilizas el rayo, las actividades del rayo azul, puedan ir a ver a los videos de rayo azul, de protección, te proteges de eso y haces tus decretos y no, y no, y no, y no, y mucha llama violeta en esa situación. Y verás que sales de allí porque sales. ¿Cuánto tiempo te toma? Yo te diría que si tú le dedicas unas 2 horas, que si tú te vas a algún lado solo un día y empiezas a hacer pura llama violeta de eso, no sé cuántas horas te lleve, 1 o 2, de puro eso, de no, 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 no te acepto, no te quiero, te transmuto, de decretos de transmutación. Ya ven que tenemos como ayuda el libro de servicios para hacer esos decretos de transmutación, esos servicios, esos tratamientos de transmutación, y te pones en eso. Ese día sales nuevo. Ese día cambia todo. Y te ahorras no sé cuántos meses de psicoterapia y vuelves a salir y empiezas a salir adelante con lo tuyo. ¿Recuerdan esa parte de la Biblia donde habla sobre cuando salen de Sodoma y Gomorra y les dice el ángel, no miren atrás? ¿Cómo se llamaba? La mujer de Lot. Y entonces les dice, pero no miren atrás. Y entonces ahí van saliendo, pase lo que pase, oigan lo que oigan, ustedes no miren atrás. No sé dónde salían, yo dije Sodoma y Gomorra, pero ya saben que no soy experta en Biblia, de dónde salieron. ¿Y qué pasa? Durante van caminando, van oyendo que aquello está horrible, eso, bombas y no sé qué tanto, explosiones hubo allí. Y los demás cumplieron. Lot y sus hijas iban obedeciendo, no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. Y la otra, que voltea. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Se convirtió, como dice la canción de Flans, en estatua de sal. ¿Por qué? La sal que es una cristalización. Y entonces cuando tú miras atrás, cuando tú miras al pasado, te cristalizas, te quedas atrapado en ello. O en el futuro, te quedas como el caballito que le ponen adelante la caña de pescar o Lilito con la zanahoria, y ahí va siguiendo la zanahoria y nunca la alcanza. Así pasa cuando vivimos en el futuro. Vas viendo la zanahoria y nunca la alcanzas, porque siempre vas viendo en el futuro y no vives el presente. Y hay que vivir el presente, porque en el presente está lo bueno. Ahorita está lo bien, lo bueno. Ahorita estás bien. Ahorita ya comiste o tienes de comer. Ahorita tienes a tu familia. Ahorita tienes ese amor. Ahorita tienes eso. Hay que aprovecharlo y disfrutarlo.
Y por supuesto, decretas tu futuro, decretas lo que va a venir, pero ahorita disfrutas esto. El discípulo ha de cobrar el estado infantil que perdió antes de que la voz del silencio pueda resonar en su oído. Y aquí en este libro empezamos a la metáfora, se empieza a utilizar aún más la metáfora. ¿Por qué? Porque los maestros hablan mucho sobre metáforas, como el maestro Jesús nos hablaba en metáforas, con parábolas, porque el pensamiento superior es abstracto. Entonces, al pensamiento superior entiende lo que quiere decir esa historia. Tú, a lo mejor tu raciocinio inferior, el mental inferior, no entiende, porque se ponen a pensar y dicen, ah, sí, por ejemplo, eso de la ballena con no sé quién que se lo tragó la ballena y vivió, que más bien se parece. No sé si el que hizo Pinocho de ahí lo sacó, pero historias como esa, como la de Lot que les decía hace rato, la toman sin pensar, sin utilizar ese pensamiento superior tal cual. La historia de Adán y Eva la toman tal cual. ¿Por qué? Porque en lugar de dejar que su inteligencia superior les enseñe qué quiere decir, lo toman literal. Ese es el mental inferior. Pero el mental superior funciona muy bien con la metáfora. Y entonces, el discípulo ha de cobrar el estado infantil que perdió antes que la voz del silencio pueda resonar en su oído. ¿Qué es la voz del silencio? La voz del silencio es la voz del alma, porque es una voz que escuchas, pero no escuchas, no entra por el oído. Cuando dices, ay, es que yo sentí, yo escuché como que, pero no lo estás escuchando con las orejotas, con el oído, pero lo sabes. Y puedes decir las palabras, incluso sabes las palabras que vienen. Esa es la voz del silencio, pero no se puede escuchar, por eso dice, antes debe de cobrar el estado infantil. ¿Y cómo vive un infante? En el aquí y ahora. El infante vive ahorita. El infante vive sin pensar en el mañana, ni qué hay que pagar, ni qué hay que hacer, ni lo que pasó ayer, ya ni se acuerda. El infante es así, noble, puro, porque no tiene pasados ni futuros. Es cuando crece que entonces se empieza a acordar de cuando era niño, de ta, 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 ta. Bueno, vamos a ver otro fragmento que tiene dos partes. Lo puse en dos colores, pero el segundo, vamos a leerlo, pero vamos a hablar más del primero. Y ahora, oh maestro de compasión, señálale el camino a los demás seres humanos. Contempla a todos aquellos que llamando para ser admitidos esperan en la ignorancia y en las tinieblas ver abiertas repentinamente las puertas de la enseñanza espiritual. La voz de los candidatos dice, no revelarás tú, maestro de tu propia clemencia, la doctrina del corazón. Rehusarás guiar a tus siervos al sendero de la liberación. Y responde el maestro, los senderos son dos, las grandes perfecciones, tres. 6 son las virtudes que transforman el cuerpo en un árbol de la sabiduría. ¿Quién se aproximará a ellos? ¿Quién será el primero que en ellos entrará? ¿Quién oirá primeramente la doctrina de los dos senderos en uno, la verdad sin velo acerca del corazón secreto? Bueno, en esta parte tiene mucho, mucho para qué estudiar, pero vamos a ver una pequeña nada más y decir, pedir que a todos nos enseñe, a todos, que todos tengamos acceso a la enseñanza, que nos demos cuenta, porque la enseñanza está por todos lados, pero que nos demos cuenta de la enseñanza, tener ese acceso, que algo dentro de nosotros nos diga, hey, hello, está por aquí. Eso no es correcto, mira, no te claves en esto, ven más para acá. Todas estas enseñanzas y ver por todos lados, porque la vida por todos los medios nos quiere enseñar. Que todo mundo, pedir que todo mundo se dé cuenta. Y bueno, ahora vamos a ver el tercer libro. Se llama Luz en el Sendero. Y en él vemos los preceptos para la tercera iniciación y se asocia a la transfiguración en la vida del Maestro Jesús.
y trata del dominio de la mente. Este libro fue dictado por el Mahashohan, Pablo el Veneciano, a su estudiante, el maestro Hilarión, y él a su vez a Mabel Collins. Por eso este libro está firmado por Mabel Collins. Y vamos a leer un fragmento del libro. No basta decir que estas palabras son bellas y verdaderas. Aquel que quiera triunfar deberá hacer exactamente cuanto ellas prescriben. Un hambriento no se satisface mirando la comida y diciendo qué buena. Preciso es que extienda la mano y coma. ¿Cuántas veces vemos pasar cosas en Facebook, en Instagram, en todos lados? La abuelita que nos da los refranes, las frases, las enseñanzas. La gente externa que nos dice cosas de sabiduría, frases de sabiduría, y nosotros decimos, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! No, sí es cierto. El otro día, no sé si está viendo esto la persona, pero el otro día estábamos hablando sobre el asunto del bichito y no sé qué pasó que dije, o de otra cosa, y me dijo la persona, no lo aceptes, Anilú, porque si le abres, no, me dijo, no le abres las puertas a eso, porque si no, lo tienes. Porque bueno, no estudia metafísica, ve otras cosas, ok. Pero al poco rato está hablando de otra cosa y ya aceptó otra cosa y le pasa esa otra cosa. Entonces, a veces decimos, es que eso es muy lindo, y entonces decimos, ay, es que eso es muy lindo, lo veo, y ese señor escribe muy bonito y todo, y ven libros y las frases de todo el mundo, y se la pasan viendo frases, pero no hacen nada. ¿De qué te sirve? Leerte el libro yo no sé qué, leerte el otro libro de no sé qué autor, leerte el otro libro de no sé quién, estar conectado a la página de tal autor y ver sus publicaciones tan hermosas. Si no lo hacemos, como aquí dice, un hambriento no se satisface mirando la comida y decir, ay, pero qué rico está, y ya se le llenó la panza. No, en este plano físico hay que ir y agarrar la comida, metérsela a la boca, masticarla y tragársela. Es así como te vas a nutrir, como se te va a quitar el hambre. De la misma manera, es así como dice, bueno, si no sé, que hable de pensamientos positivos, bueno, ay, sí está muy bonito tu frase, pero entonces tengo que ponerme a tratar de pensar, de eliminar mis pensamientos negativos y pensar positivo. Que tengo que aprendí, que estoy viendo que hay que no vivir en el pasado, ni en el futuro, sino en el presente, bueno, tratar de hacer eso. Que hay que quitarle poder y todo eso, pues entonces le quitas poder, pero hacer las cosas. Porque todo esto te vas a dar cuenta de que es una enseñanza verdadera cuando lo pones en práctica. Si no se pone en práctica, es letra muerta, como dice San Pablo. San Pablo nos enseña la Biblia, si no se practica es letra muerta. Y si es letra muerta, pues te pasarán así otra vez al círculo vicioso de leer cosas lindas, pero seguir viviendo en el plano de la lucha. ¿Recuerdan cómo era ese decreto del plano de la lucha? Yo no estoy en el plano de la lucha. Cuando algo te está costando mucho trabajo, y tú dices, bueno, yo ya lo decreté y yo no estoy en el plano de la lucha. Tú ordenas y tú le dices a la vida, bueno, ¿qué pasó, vida? Bueno, ¿qué te traes? Yo ya decreté, yo ya me puse en bien, me estoy poniendo en paz, en tranquilidad, tratando de no ponerme pensamientos negativos y no veo claro. Recuerda que eres tú quien comandas. Nosotros tenemos el mando y el comando de nuestra vida. Y a veces hay que decirle a la vida, bueno, ¿qué onda? Bueno, ¿qué pasó ahí? Inténtenlo, pruébenlo. No me crean lo que les digo. Como nos enseña Connie Méndez, no crean lo que les digo. Hay que intentarlo, hay que probarlo, ponerlo en práctica. Estar listo para aplicar la enseñanza, aplicar esa magia que ocurre a nuestro alrededor, hacer mover la energía, moverla, ponerla en práctica, ponernos con toda determinación a hacer lo que queremos hacer. Recuerdan que veíamos hace rato en esa conciencia infantil. ¿Qué hacen los niños? Soy en este ejemplo, por ejemplo, soy un aviador
soy un piloto, y ponerse que soy un piloto, así. Así tú también, ¿qué quieres? ¿Quieres ser un gran profesionista? Imagínate que eres un gran profesionista. ¿Quieres una casa nueva? ¿Cómo es tu casa nueva? Imagínatela que vives allí. ¿Quieres un carro nuevo? Imagínate que estás conduciendo tu carro nuevo. Y mover las energías, mover, 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 mover. Y no bajarte del burrito hasta no llegar a Belén. ¿Quieres un novio, un esposo? Imagínate que lo tienes y que es perfecto. ¿Cómo lo quieres? ¿Quieres tener familia? Háblale a ese ser que quieres que venga a través de tu cuerpo y dile, yo quiero, yo le hablo a un ser para que venga y venga la vida a través de mí. Estoy amorosa, yo te ofrezco esto, mira, yo te voy a querer, te voy a aquí el otro, quiero esto. Y te pones en eso, ¿qué es lo que quieres? Y eso obtendrás, pero hay que mover causas y no negarlas, no ponerle trabas a tus decretos. Y el decreto de decretos, todos mis decretos se cumplen. Gracias, Padre, que así es. Así es de que hay que pensar, ¿y tú qué quieres ser? Pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Aquí están los 3 libros y pues a leerlos. A leer, empezar por a los pies del maestro, firmado por Krishnamurti, pero es del maestro Kuthumi, La voz del silencio, firmado por Elena Petrovna Blavatsky, pero es del maestro Yoal Kul, y Luz en el sendero, que es de el Mahashohan, o el Mahashohan, dictado al maestro Hilarión, y el maestro Hilarión a Mabel Collins. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene también está muy interesante la actividad, porque son 3 leyes, 3 principios cósmicos. Es el principio de síntesis, el principio de atracción y el principio de economía. Y bueno, pues ahora pasamos a la bendición de la donación para agradecer de una forma simbólica a la vida lo que ella nos da. Esta enseñanza que nos ayuda a vivir mejor. Y bueno, pues esto es Metafísica Quebec, Canadá. Mi nombre es Anilú Flores. Saludo, bendigo y despierto a tu Cristo interno. Nos vemos la semana que viene.